Muy buenas noches, estimados estudiantes. Muchísimas gracias por darse cita a la clase virtual número 2.1 de Word Intermedio. Bienvenidos sean todos. Recuerden que a pesar de que pueden asistir de forma de oyentes, igual es necesario que no haya confusiones al momento de realizar las actividades. Recuerden que en cada una de las clases explicamos las actividades a desarrollarse dentro de esa Ya. asignatura o de ese nivel, ¿de acuerdo? Toma, Recuerden toma. también que Cierra eh, la puerta. deben mantener los micrófonos siempre apagados para que no haya ese retorno del audio que pueda interrumpir el tema, ¿de acuerdo? Alcen la mano siempre para poder intervenir y y se les dará la palabra, por supuesto. Iniciamos entonces con el tema de hoy. El tema de hoy es bastante práctico, bastante interesante. Bueno, sobre todo quienes vayan a llevarlo a la práctica en sus computadoras. Quienes no tengan computador, les animo a que alquilen uno o soliciten pues algún familiar, algún vecino, alguna amistad para que puedan ir practicando. Quienes tienen hijitos, esto les va a servir muchísimo para realizar o ayudarles en lo que son los deberes, en lo que son esas tareas, esos trabajos que les mandan pues de sus estudios también. Así que vamos a ver ahora lo que respecta a organigramas, así se llama. Voy a proceder con la compartición de pantalla. Listo. Estoy compartiendo la pantalla. Mil disculpas, permítanme colocar esto en silencio. Listo. Entonces, ¿qué les decía yo? Lo primero es ingresar, por supuesto, a Microsoft Word. Hay muchas formas de hacerlo. Cada vez que sea posible, investigue una nueva forma. ¿Por qué es esto importante o interesante? Resulta que una vez yo llegué a una casa de una estudiante que necesitaba que le ayude con la reparación del computador. En fin, estábamos justamente viendo eso y quería ella abrir el programa de Microsoft Word para la hija. Cuando yo, Paul Castillo, docente con muchísimos años de experiencia, modestia aparte, yo creía que dominaba absolutamente todo y es ahí esas muestras, esas lecciones de vida cuando uno aprende a ser mucho más humilde. Y es que no encontré el programa de Microsoft Word. Lo primero que yo pensé es que no estaba instalado. Resulta que sí había estado instalado, pero yo me encontraba en el segundo escritorio, ¿sí? Más allá de que se confundan ustedes o no sepan lo que significa el segundo escritorio, es más o menos un espacio virtual que se puede crear dentro del computador para que se pueda trabajar de mejor manera o de manera más organizada. Entonces, en el espacio uno o escritorio uno, dicho de otra forma, se puede trabajar como si fuera una computadora y en el escritorio 2 como si fuera otra computadora. Esto generalmente lo hacen las personas que pues estudian, trabajan, entonces en el uno está todo lo que tiene que ver con el estudio, en el otro escritorio está todo lo que tiene que ver con el trabajo o incluso lo personal, de lo laboral, etcétera. Entonces, por ahí pasé un mal rato porque no encontraba yo el programa y en realidad sí estaba instalado. Así que les animo, por favor, para que puedan siempre aprender una nueva forma de cómo abrir el programa, cómo encontrarlo y cómo trabajar con él. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar directamente a un documento en blanco. ¿Qué son los organigramas? Les voy a mostrar algunos ejemplos. Me parece que están por acá. Vamos a ver algunos organigramas. Sí, aquí tengo algunos ejemplos. Fíjense ustedes, tenemos unos pequeños organigramas como tipo jerarquía que nos muestran, por ejemplo, la organización o los puestos organizacionales de una empresa. Fíjense ustedes, tenemos gerente, tenemos secretaria. Con esto entendemos que hay tres departamentos. Cada uno de esos departamentos tiene a su cargo o depende de dos subdepartamentos o subdivisiones, etcétera. Estos son organigramas. Y siempre estos son mapas conceptuales o mapas mentales. Exactamente. El nombre común o el nombre que engloba a todo este tipo de gráficos, a todo este tipo de objetos es el organigrama. Fíjense ustedes, acá tenemos otro organigrama bastante similar con otro tipo de información. Tenemos un organigrama un poquito más complejo, un poco más grande y con varios diseños. Aquí lo importante es que para realizar un organigrama, mis estimados estudiantes, no necesitan ser expertos
en el manejo de Microsoft Word. De hecho, por eso es que ustedes están en Word intermedio, porque ya pueden o son capaces perfectamente de poder realizar este tipo de trabajos. Fíjense ustedes, tenemos un cuarto organigrama, un cuarto ejemplo. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy buenas noches, mi estimado Paulo. Un gusto saludarle. Bienvenido y por favor póngase al corriente. Vamos entonces a realizar Bien, algunos de estos. bien. Mi estimado Kevin, ¿cómo está? Buenas noches. Gusto en Buenas noches, saludarle. dice. Buenas noches con todo, compañero. Buenas noches, mis estimados. Por favor, para que se pongan al corriente lo antes posible. Entonces, vamos a intentar organizar o realizar más bien estos organigramas. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo lo más sencillo posible y lo más rápido posible también. Así que volviendo a Microsoft Word, primero tenemos que entender cómo se hace un organigrama. Entonces, entendamos que un Mañana organigrama le hago para el es lunes. un tipo, mis estimados estudiantes, no Lunes olviden, que por viene, es por la favor, lluvia que no hay como. ayúdenme con El los agua no micrófonos. sale rápido. Mi estimado Kevin, por favor, ayúdenme con el micrófono porque se le enciende a repetidas ocasiones. Ok, seguimos entonces. Fíjense ustedes. Ok, estamos acá. Entonces, un organigrama es un tipo de diagrama con algunas características específicas en cuanto a la estructura y a los elementos que lo forman. Es importante entender que además los organigramas son elementos gráficos que representan una estructura por lo general, jerárquica. Aquí vamos a entender no solamente jerarquías, sino también clasificaciones, listados o simplemente comparaciones que se pueden hacer entre la información que tengamos. Ahora mismo vamos a ver cómo o cuáles son los pasos para insertar un organigrama. El primer paso es presionar una pestaña. Recuerden que yo siempre les había mencionado que las pestañas tienen nombres descriptivos, es decir, si yo quiero insertar, en este caso, un organigrama, tendré que dirigirme a la pestaña de ese mismo nombre, insertar. Una vez dentro de la pestaña insertar, no vamos a encontrar la opción organigrama, sino que vamos a encontrar la opción que se llama Smart Art. Smart Art es la opción que nos permite insertar un gráfico de tipo organigrama. Nuevamente, insertar y luego Smart Art. Cuando encontramos este botón, nos va a permitir insertar un elemento gráfico de Smart Art para comunicar información de forma visual. Los elementos gráficos de Smart Art nos dice Microsoft Word que incluyen listas gráficas, diagramas de procesos, así como también gráficos más complejos como diagramas de Venn y organigramas. No importa si no entendemos mucho de esto, vamos a la parte práctica. Yo pulso aquí entonces el Smart Art y fíjense ustedes cómo me aparece a mí un pequeño cuadro, una pequeña ventana con un asistente que me dice elegir un gráfico Smart Art. Tenemos tres partes de esta ventana. Es importante que ustedes lo puedan notar y darse cuenta. El primer lado o la primera sección viene a ser, permítanme, yo utilizo un color un poquito más contrastante. Listo. Esta sección tenemos nosotros una clasificación o una categorización de todos los tipos de gráficos Smart Art que tenemos. Dicho de otra forma, de todos los organigramas distintos que podemos crear. En la sección de la mitad, en cambio, vamos a encontrar los elementos dentro de cada uno de las clasificaciones. ¿Sí? Vamos a ver algunos elementos, ya vamos a ver para qué nos sirven unos, para qué nos sirven otros, etcétera. Y finalmente tenemos una sección, una tercera sección, que más o menos nos muestra una vista previa de lo que sería nuestro gráfico. Además, nos menciona una pequeña descripción, por lo general, para qué lo vamos a utilizar. Así que si alguien se olvida, bueno, aquí usted puede también guiarse y elegir el mejor Smart Art que desea o el mejor organigrama que usted desea crear. Habiendo dicho esto, vamos a iniciar. Yo voy a crear, por ejemplo, un pequeño listado, un listado de 3 ítems. Yo voy a colocar aquí las actividades que debemos realizar. Si alguien quiere realizar, puede hacerlo sin ningún problema mientras continúa con la clase, ¿de acuerdo? Atentos a las preguntas en el chat porque también van a poder participar y ganarse esos puntos
adicionales. Alexandra me dice, licenciado, voy a salir de las clases porque está lloviendo durísimo, no escucho nada. No hay problema, mi estimada Alexandra. Recuerde que tiene la posibilidad de visualizar las clases que quedan grabadas dentro de la plataforma o también dentro del horario de clases. Mi estimada Georgina Domínguez, buenas noches, licenciado. Buenas noches, mi estimada perdón, Gregoria, no sé por qué dije el otro nombre. Gregoria Domínguez, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos. Ok, yo pregunto entonces, si yo quiero, mucha atención a la pregunta, si yo quiero realizar un listado de elementos, ¿qué tipo de gráfico creen ustedes que me conviene más? El que dice listas, el que dice procesos, el que dice ciclos, jerarquías, relaciones, El que dice matriz. listas. Listo, El que Lice. dice listas, excelente, pero necesito que me lo escriban en el chat, mis estimados, para que pueda quedar registrado su respuesta y que puedan ganar sus puntos adicionales. Mi estimado Jimmy Carrera nos dice listas y es de tercero de bachillerato. Tiene el primer punto. Mi estimada Marta Álvarez. El curso, por favor. Gregoria Domínguez, el curso tenga la bondad. Kevin. Kevin Lista dice segundo de bachillerato. Perfecto, tiene un punto y terminamos con Alfredo Chacha de tercero de bachillerato. Excelente, mis estimados. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a pulsar donde dice entonces lista o listas. Y fíjense que cuando yo pulso en esta categoría, me aparecen específicamente todas las opciones que yo tengo para este tipo de gráficos, que sería listas. ¿Sí? Ahora mismo yo voy a escoger por conveniencia, simplemente porque me gusta este tipo de gráficos, yo voy a escoger, vamos a ver, por aquí había uno, el que siempre yo escojo, este de aquí. Le dicen, pero ¿por qué escoge ese? Bueno, cada uno les va a servir siempre para algo particular, ¿no es cierto? Dependerá el uso que ustedes le quieran dar. Y no hay problema si es que hacen una mala elección o una elección no tan adecuada, porque luego pueden cambiar sin necesidad de volver a hacer el gráfico. ¿Qué quiero decir con esto? Yo escojo, por ejemplo, este gráfico que se llama lista curvada vertical. Coloco aceptar y fíjense cómo se me ha creado este pequeño cuadro. Yo voy a colocar, por ejemplo, aquí las actividades que ustedes deben realizar. Ahora mismo, después de esta clase, ya pueden realizar el foro número 2. Pueden realizar el video interactivo 2.1. Pueden realizar también, revisar la clase virtual 2.1 también. Pueden realizar las preguntas de la clase en vivo 2.1 también. Y por último, hasta ahí. Aunque pueden realizar el resto de actividades, se les recomienda que sean estas las actividades que desarrollen después de esta clase. Ok, fíjense ustedes que en este pequeño listado yo he creado una forma, bueno, sin necesidad de insertar manualmente cada uno de estos cuadros. Fíjense cómo hasta el diseño ya se ha cambiado. Ahora resulta que a ustedes no les gusta esos colores o no les gusta ese estilo. Bueno, podemos cambiar los colores. Fíjense ustedes, podemos poner un multicolor con énfasis de 2 a 3 o un color un poquito más resaltado o incluso esos colores más chillones, ¿no? De mayor énfasis. Por ahí podemos escoger unos tonos azules y verdes, algunos un poquito más oscuros, entre otros. En este apartado de diseño de SmartArt vamos a poder encontrar algunas opciones de diseño ya predefinidos. Por ejemplo, y fíjense mientras yo voy colocando el mouse por encima de cada uno, me va cambiando el diseño. Fíjense ustedes, sin cambiarme los colores base, me va a cambiar ese diseño. La forma de las líneas, el color, el resalte. Fíjense ustedes como aquí tengo un efecto moderado, mientras que aquí tengo un efecto intenso. Y es que le agrega una sombra. No sé si se logran fijar en el momento de que están visualizando ustedes, pero hay una sombra ahí que le hace una diferencia. Dependerá del estilo que ustedes deseen. Ahora resulta que dicen, no me gustó ese estilo. Usted me Profe, utiliza. disculpa, no te entiendo nada. Está lloviendo demasiado duro. No le escucho nada, nada. Mis estimados estudiantes, si está lloviendo muy fuerte, yo les recomiendo pues que
visualicen nuevamente la clase cuando esta haya sido grabada. No se preocupen si es que no pueden escuchar ahora mismo todo. Vamos a avanzar entonces, como les decía, resulta que no les gusta a ustedes este diseño o esta forma de Smart Art y quieren otro diseño. Bueno, ustedes pueden pulsar en este botón y escoger el que más les guste. Fíjense ustedes que mientras yo pulso o voy pasando el ratón, el cursor por de encima de cada uno de estos, se me va cambiando esa forma, ese diseño. Ya dependerá de ustedes cómo deseen realizar ese diseño o realizar su listado. Fíjense ustedes, voy a escoger un listado en cuadros. Fíjense ustedes cómo queda. Voy a escoger uno en flechas. Fíjense ustedes, voy a escoger uno en líneas. Y cada uno de estos diseños tiene su pro y su contra. Tiene su beneficio al momento que estemos realizando algún tipo de documento. Voy a preguntarles, y esto va para el chat, tengan la bondad. ¿Cómo yo inserto una forma? ¿En qué pestaña yo encuentro la opción de un organigrama? Ok, rápidamente, mis estimados, casi no hay mucho tiempo. Gánense ese punto. Mi estimada Jennifer Vela, ya tenemos una respuesta. Dice diseño primero de bachillerato. No, mi estimada Jennifer. Jimmy Carrera dice diseño. No, claro que no. Recuerden que la pregunta es la siguiente. ¿Cómo yo inserto un gráfico Smart? Yo no dije cómo lo modifico, yo dije cómo lo inserto. ¿Nadie? Bueno, vamos a ver por cuestiones de tiempo rápidamente. En insertar, siempre que querramos insertar algo, lo que sea, en insertar. Mi estimada Gregoria Domínguez, muy bien, insertar. Vamos a ponerle solo un puntito a mi estimada Gregoria y Margarita, bueno, ya está ahí. Vamos a ver. Si yo quiero, una vez que inserto, quiero insertar este Smart, quiero un organigrama, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el otro nombre del organigrama? ¿Quién me lo dice? Sabemos que se llama organigrama, pero dentro de Word, ¿cómo se llama? Lo acabé de decir hace unos segundos. Smart. Mi estimada Tania Cabrera, excelente, pero por favor escríbalo en el chat. Ganes ese punto. Sí puede, adelante. Jimmy Carrera, Smart. ¿Smart qué? Smart, segundo insertar, Smart. Ya. Smart. Smart qué, mi estimada Marta. Muy bien, mi estimado Livingston. Ok, el primero en acertarle. Tiene un punto adicional. Y la respuesta correcta es Smart Art. Voy a utilizar, déjenme ver si encuentro la opción de lupa. Ya puse lupa. Lupa. Veamos a ver si lo puedo aquí. Configuración, velocidad. Listo. No sé si se logra visualizar aquí, mis estimados, pero justo lo tengo aquí. Dice Smart Art. ¿Se dan cuenta? Alguien, por favor, que encienda el micrófono y me confirme si es que se logra ver. Sí, Sí, sí se profe, sí se ve. ve. Excelente. Esta es la opción que ustedes deben utilizar al momento de que quieran insertar un gráfico Smart Art, un gráfico de arte inteligente. ¿Y por qué se llama gráfico de arte inteligente? Voy a salirme de aquí. Porque si yo hago alguna modificación, y aquí viene el primer trabajo real que vamos a hacer y que yo les animo a que hagan, quienes deseen aprender, esto, ojo, no es calificado, simplemente es para quien desee realizar prácticas y aprender el uso de los gráficos. Entonces, si yo quiero insertar, por ejemplo, lo que habíamos mencionado antes sobre, veamos si lo encuentro aquí. Si yo quiero insertar algo como esto, por ejemplo, gerente, secretaria, ventas, administración y producción, yo necesito insertar un gráfico inteligente, un Smart Art, de tipo jerarquía. Cuando yo pulso jerarquía, tengo todas estas opciones. Ahora mismo voy a seleccionar, por ejemplo, esta que me gusta mucho a mí. Voy a seleccionar esta y voy a colocar aceptar. Fíjense ustedes, ya tengo aquí mi organigrama. Aunque puedo colocar texto directamente donde dice texto,
También es factible utilizar esta ventana que aparece y desaparece cuando yo pulso el botón que está a la izquierda. Cuando yo pulso este botón, me aparece o me despliega esta ventana del organigrama con nombres y puestos. Y aquí yo puedo empezar a escribir y yo puedo decir, tal como tenía en mi ejemplo, vamos a hacer un organigrama institucional y vamos a poner aquí gerente, gerente. Vamos a poner acá la secretaria del gerente, secretaria. Vamos a poner aquí los departamentos. Vamos a hacer, por ejemplo, del colegio, ¿sí? Que sería departamento de TICS, sería el financiero, sería el de admisiones, sería el de docentes. Fíjense como mientras yo sigo escribiendo aquí de manera lineal, automáticamente el programa o Microsoft Word lo que hace es ir adaptando mi gráfico para que me aparezca de la mejor manera. Por eso es un Smart Art, porque es inteligente. No necesita que ustedes vayan moviendo cuadro por cuadro, porque este se va acomodando de manera automática. Vamos a ver, dentro de TICS vamos a tener un subdepartamento o una subdivisión que sea, por ejemplo, respecto a la soporte a estudiantes. Y vamos a tener otro que sea de reparación de equipos. ¿Se fijan ustedes cómo se va acomodando? Vamos con el financiero. Dentro del financiero estaría contabilidad, contabilidad y cobros, por ejemplo. Eh, sí, departamento, recuperación de cartera. Dicen, ahorita que dice recuperación de cartera, me estuvieron llamando diciendo que no tengo cómo subir las notas porque debo. Mis estimados estudiantes, recuerden, las pensiones se pagan del 1 al 5 de cada mes. Recuperación de cartera. Admisiones, vamos a ver, dentro de admisiones, vamos a hacer una subdivisión que sea captación de nuevos estudiantes y el de marketing, ¿no? Publicidad. Publicidad. Y docentes que vamos a dejar ahí. Docentes, bueno, podemos poner aquí de planta y los de contrato ocasional. Fíjense ustedes cómo mientras yo escribía, automáticamente se iba acomodando mi gráfico SmartArt. Ya luego de esto yo puedo o cambiar de gráfico, fíjense ustedes. Miren cómo se va adaptando automáticamente. Si yo hago más grande este cuadro, fíjense cómo automáticamente me va adaptando de forma perfecta casi cada uno de los distintos cuadros. Voy a utilizar otro diseño. Fíjense ustedes, simplemente basta con hacer otro diseño. Ahora tengo uno que es más de manera horizontal. Ahora mismo no me convence, no es el mejor diseño que puedo utilizar por el tipo de hoja que estoy utilizando en formato vertical. Aquí tenemos otro diseño adicional. Vamos a pulsar otro. Tenemos uno que es, fíjense ustedes, como de manera horizontal. Tenemos uno bastante parecido al anterior, pero que tiene esa forma de dividir. Fíjense ustedes. Tenemos aquí otro. Tenemos otro más. Tenemos otro más. Y tenemos un último que fíjense ustedes cómo me hace esa clasificación o esa división. Ya depende del uso que ustedes le quieran dar. Sin embargo, siempre se va a recomendar que utilicen el que más les convenga. El más claro, el que sea visiblemente más claro. Luego de eso pueden combinar colores, pueden combinar estilos. Vamos a escoger un color un poquito tendiendo a azul, a verde. Y vamos a seleccionar un estilo, por ejemplo, en biselado en 3D. Fíjense ustedes cómo automáticamente me cambia el estilo de cada uno de los cuadros sin necesidad de yo modificar de uno en uno. Es más, si yo quisiera cambiar finalmente el espacio de un cuadro, yo puedo moverlo, fíjense ustedes, y cuando yo lo muevo,
automáticamente se mueve también la línea. Es decir, no sé a quién le ha pasado alguna vez que intentó hacer alguno de estos cuadros y se movían las líneas, se movían las letras y realmente se volvía casi imposible de hacer. Era porque no estamos utilizando la tecnología inteligente del Smart Art. ¿Sí? Si yo quiero, luego puedo modificar por acá, puedo mover, fíjense ustedes, y automáticamente me va a mostrar algunas de las configuraciones. Ya dependerá, por supuesto, del tipo de archivo que estemos modificando. Si queremos resetear este gráfico, simplemente pulsamos en restablecer gráfico. Automáticamente me llevará a la configuración inicial y yo podré nuevamente cambiar colores, cambiar diseños, cambiar estilos de Smart Art. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar por cuestiones de tiempo, mis estimados estudiantes, a la parte de las preguntas de la clase, perdón, del foro y de las preguntas de la clase en vivo. Y luego resolvemos algunas de las inquietudes que ustedes puedan tener, ¿de acuerdo? Antes de eso, si yo quiero cambiar colores, cambiar el color de los cuadros, ¿en qué pestaña está esa opción? Pueden escribir en el chat. Diseños más. Mi estimado, lo que pasa es que como no estoy viendo la pantalla, quién lo dice, no puedo saber quién está hablando. Por eso les pido más bien el chat. Escríbalo en el chat, tenga la bondad. ¿Cuál es la pregunta, dice? Claro que sí, le repito la pregunta. ¿En qué pestaña de la barra de herramientas yo encuentro la opción para cambiar los colores de mi gráfico, de mi organigrama? A ver, dice Jennifer Vela. A ver, ¿quién contestó? Oye, ya contestaron todos. A ver, Ruth Pardo, Smart Art. Bueno, eso fue desde hace rato. Diseño Smart. Alfredo Chacha. Alfredo Chacha le voy a poner un punto, pero sin embargo falta, ¿no? Es Smart Art, no Smart. Smart Art. Falta una pequeña sílaba ahí. Ayúdeme con el curso, mi estimado Alfredo Chacha, tiene un punto. Marta Álvarez lo mismo, es diseño Smart Art, no diseño Smart. Y terminamos con Jennifer Vela, dice diseño Smart Art. Ella sí tiene el punto completo, por supuesto. Primero de bachillerato. Excelente, mi estimada Jennifer Vela. Felicitaciones. Y vamos a ponerle también un punto a los dos siguientes. Aide Cabrera dice diseño de Smart Art. Muy bien. Y de Margarita, bueno, cambiar colores. Sí, cambiar colores, pero ¿en qué pestaña estaba? Sería en cambiar colores, perdón, en diseño de Smart Art, que es la pestaña que está justo acá. ¿Qué sucede si yo pulso en otra parte? ¿Dónde está la pestaña Smart Art? Quien me responda esto, yo le subo 2 puntos automáticamente. ¿Dónde está la pestaña que me están diciendo? Diseño Smart Art. Pueden encender el micrófono para responder esta pregunta, no hay problema. ¿Quién desea responder y ganarse esos 2 puntos? Está en insertar. A ver, pero yo lo que quiero es la pestaña Diseño Smart Art. No quiero insertar un nuevo Smart Art. Ojo, ¿no? Yo quiero esta pestaña que me aparecía justo aquí. Fíjense ustedes, aquí está, miren. Diseño de Smart Art. Bueno, ¿dónde está esa pestaña? ¿Quién me dice? Porque En yo ahora, diseño, dicen. mi estimado Livingston, no, El no está diseño. en diseño. Quiero saber en En dónde está. insertar, listen. No está en insertar. ¿Dónde está? Generalmente está En aquí, pero no está. disposición. Tampoco está en disposición. Vamos a subir la apuesta. 3 puntos. En ¿Dónde Smart está? Art, listen, ahí donde se ingresa para hacer las... ¿Aquí? Sí, listen, ahí. Mi estimado Alfredo, es incorrecto porque yo lo que quiero es entrar al diseño del Smart Art que ya existe. Si yo coloco Smart Art aquí, me va a crear uno nuevo. De hecho, vamos a hacerlo. Fíjense, yo pulso y me crea uno nuevo. Yo pongo aceptar. Fíjense cómo me crea uno nuevo. Yo lo que quiero es que me aparezca esto. Diseño de Smart Art. Esto quiero que me aparezca. ¿Por qué no me aparece? ¿Quién me dice? ¿O por qué desaparece, dicho de otra forma? Ahí sí nos tomó la lección, listen. Y esa era la idea. De hecho, es En bastante... inicio, Lice. En inicio. Nada, mi estimada Margarita, nada en inicio. Les comento cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. Resulta que cuando Dice, yo si se da estoy... clic en el recuadro, ahí no se da, aparece la imagen. Entonces, Muy cámbiale bien, mi por- estimado Livingston. Usted se ganó esos 3 puntos. Excelente. Ponce.
3 puntos. ¿Por qué mi estimado Livingston se gana los 3 puntos? Porque precisamente se dio cuenta, se percató de que para que aparezca esa pestaña y yo poder configurar mi SmartArt, específicamente tengo que hacer clic en el SmartArt. Fíjense ustedes, ahora que he dado clic y se ha seleccionado, me aparece esta pestaña. Mientras que yo doy clic afuera, en otra parte me desaparece. Ya no hay esa pestaña. Entonces, ¿cómo yo puedo ingresar a la pestaña del diseño de SmartArt? Primero seleccionando la pestaña de SmartArt. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Parece algo demasiado sencillo, pero fíjense cómo al final ninguno conoció o entendió la respuesta. Entonces, precisamente es por eso, porque tenemos que hacer clic para que el programa entienda que nos referimos a configuraciones que están dentro del SmartArt. De nada serviría pues estar, qué sé yo, escribiendo acá texto normal, texto sin ningún formato y encontrarme aquí diseño de SmartArt, o sea, sin ningún SmartArt que existe. Entonces, primero debemos seleccionar. Vamos a avanzar rápidamente con las preguntas de la clase en vivo, mis estimados estudiantes. Para esto voy a dirigirme a Microsoft Word Intermedio. Fíjense ustedes que diga Microsoft Word Intermedio y además que estemos dentro de la unidad 2. Por defecto va a aparecerles la unidad 1, así que eso no van a poder contestar. Ni el foro 1 ni las preguntas de la clase en vivo iban a estar. Le dicen, pero no hay cómo, no vale. Me dice que ya se ha cerrado. Y es porque estamos en la unidad 2. Por lo tanto, pulsamos en la unidad 2 y vamos a encontrar primero la fecha, ¿no? Nos dice la unidad 2 está habilitada desde el 14 de marzo hasta el 10 de abril. Ya no hay ningún problema con las actividades de ninguna materia, así que pueden hacer todas si es que ya desean adelantarse y si no, pues realizar las que corresponden a esta clase, a estas primeras 2 semanas. Iniciamos entonces con el foro. Vamos a ingresar al foro. Justo ya tenía acá. Fíjense lo que me dice. ¿Para qué podría serle útil un organigrama en su día cotidiano? Describa un ejemplo. El foro está sumamente sencillo. Responde esa pregunta. ¿Por qué o para qué podría serle útil a usted, un organigrama en su día cotidiano? Veamos qué respuestas me contestaron los estudiantes. Vamos a leer unas 3 respuestas al menos. Dice, el organigrama puede ser útil, por ejemplo, para una empresa para organizar los diferentes puestos de la misma. Esto nos ayuda al momento de fijarnos en las personas con las que estamos trabajando, la función que desempeña cada una y en los futuros proyectos que se podrían realizar con las diferentes personas de departamentos del organigrama. Le voy a hacer válido, mi estimada Nuria, sin embargo, la pregunta recuerde. ¿Para qué podría serle útil un organigrama a usted en su día cotidiano? A no ser que usted sea la dueña de esa empresa, por ejemplo, entonces el caso o el ejemplo que está utilizando usted no tendría mucho sentido, pero vamos a hacerle válido por esta ocasión. Vamos a ver de mi estimado Mario Wilson Barboto. Dice, el tener un organigrama nos ayudará a planificar la estructura de nuestra organización empresarial y cómo es que queremos, y cómo, ese cómo lleva tilde, es que queremos que esta siga creciendo. Nos ayudará además a definir exactamente cuál, ese cuál lleva tilde, es la posición que debe de desempeñar cada uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo. El organigrama, cuando es bien utilizado, es la base ideal sobre la cual comenzamos los análisis del capital humano. Nuevamente, mi estimado Mario, está muy bien la respuesta, pero no le siento suya. La pregunta es concreta. Dice, ¿para qué podría serle útil a usted un organigrama en su día cotidiano? No dice para qué podría ser útil un organigrama. No, dice en su día cotidiano. Así que yo lo que espero escuchar o leer acá sus respuestas es, a ver, me puede ser útil para, por ejemplo, definir la prioridad que yo doy a las diferentes actividades de la casa o para definir, qué sé yo, el lugar que ocupamos en mi familia, quiénes toman las decisiones, quiénes no, quiénes, etcétera, etcétera. No sé, para hacer una planificación de deudas, para hacer una planificación de pagos o de presupuesto. Es decir, ese tipo de ejemplos es lo que yo quiero leer de ustedes. En su día cotidiano, ¿para qué podría servir un organigrama? Recuerden que organigrama no solamente es la jerarquía que vimos, sino también, por ejemplo, listados
También, por ejemplo, comparaciones. Entonces podrían hacer incluso hasta una lista de compras. Sería válido como ejemplo de un día cotidiano. ¿Listo? Por favor, para que me ayuden con ese tipo de respuestas. Leamos uno más. Dice, para organizar mi rutina diaria. Perfecto. Mi estimado Patricio Arteaga Edgar dice, para organizar mi rutina diaria sería bueno. Para llevar a cabo un plan de alimentación o también creo para ayudaría mucho en lo laboral. Excelente, mi estimado. Muy buena respuesta. Eso es lo que yo necesito. Que sea en su día a día. ¿Para qué le puede servir a usted en su día a día? Ok, habiendo dicho eso, vamos a salirnos, a regresarnos de esto y vamos a dirigirnos directamente a las preguntas de la clase en vivo. Ok, tenemos entonces las preguntas de la clase en vivo. Me van a disculpar un segundito. Listo, aquí tenemos 1 y 2. Ok, vamos a iniciar entonces con las preguntas de la clase en vivo. Asegúrense de haber pulsado preguntas de la clase 2.1. Luego vamos a iniciar el intento, vamos a empezarlo y empezamos a responder. Y siempre esas preguntas tan difíciles están más sencillas de lo que ustedes pueden imaginarse. Simplemente leamos y entendamos qué es lo que estamos haciendo. La pregunta nos dice, agregar formas al organigrama. Al seleccionar el organigrama, dice Microsoft Word mostrará en la cinta de opciones las herramientas de SmartArt, donde observaremos las pestañas Diseño y Formato. Coloque el orden correcto de estos pasos. Entonces, recuerden, al seleccionar el organigrama, Microsoft Word lo que va a hacer es mostrar en la cinta de opciones las herramientas de SmartArt. Es lo que hacíamos acá, ¿no? Seleccionábamos y nos mostraba Diseño y Formato. Estas pestañas. ¿Ok? ¿Cuál es el orden correcto entonces? El orden correcto sería, a ver, la número 1 viene a ser seleccionar, dice, una forma. Entonces, lo primero será seleccionar una forma. Ese sería el primer paso. El segundo paso sería hacer clic en la pestaña Diseño. Entonces, hacer clic en la pestaña Diseño. Para quien esté perdido, lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Describir los pasos. Primer paso, seleccionar la forma. ¿Sí? Es decir, darle clic en nuestro gráfico. Ese es el primer paso. Segundo paso nos dice hacer clic en Diseño, que es la pestaña Diseño. ¿Qué más nos dice? El tercer paso vendría a ser hacer clic en agregar forma. Cuando yo coloco agregar forma en el tercer paso, yo puedo precisamente ingresar una nueva opción, un nuevo recuadro. Y fíjense que aquí también el panel de escritura también me va a ir apareciendo. Vamos con la otra opción. ¿Cuál sería la cuarta? La cuarta sería hacer clic en la opción, por ejemplo, agregar forma debajo. Vamos a ver acá, la cuarta opción. Es decir, podemos dentro de agregar forma, hay una opción que dice agregar forma detrás, delante, superior, debajo. Si yo pulso debajo, fíjense cómo automáticamente me ingresa debajo de esa opción. Si yo pulso, por ejemplo, a esta, agregar una, pongamos otra debajo, fíjense cómo automáticamente me coloca otra debajo. Vamos a ver la siguiente opción. La siguiente opción, la quinta nos tocaría, ¿no es cierto? La quinta es, el organigrama se visualizará de la siguiente manera. Entonces, el organigrama se visualizará de la siguiente manera, tal como lo estamos viendo en este ejemplo. Y por último, pues el paso que queda, ¿no? Que sería digita la siguiente información, cortador y observa, dice, finalmente en qué queda. Finalmente el organigrama. Esos serían los pasos para yo poder agregar formas al organigrama. Voy a colocar siguiente página y vamos con la otra pregunta. Recuerden que las preguntas podrían estar en desorden, así que estén muy atentos. La otra pregunta nos dice, pasos para insertar organigramas. Y esta está sencilla porque ya lo hicimos muchas veces. ¿Cuál es el primer paso? Sería hacer clic en la pestaña e insertar. Eso ya lo sabemos de memoria, ¿no? Primero hacemos clic en insertar. Luego, el segundo paso sería hacer clic en la herramienta SmartArt. Clic en la herramienta Smart sería el segundo paso. El tercer paso vendría a ser hacer clic en la opción
Por ejemplo, jerarquía. ¿Se acuerdan qué más había? Escríbanme en chat, por favor, quien se acuerde. Escríbanme qué otro tipo de organigramas había, qué otro tipo de gráficos inteligentes. Adelante, mis estimados estudiantes, ustedes pueden. Ok, había lista, muy bien, mi estimado Alfredo, tiene un punto. Diseñar color, no, mi estimada Ruth. Yo lo que pregunto es el tipo de Smart que podíamos nosotros crear. Ok, mi estimado Jimmy, pero ya lista, ya lo dijo mi estimado Alfredo. ¿Alguna otra más? ¿Quién me ayuda? Bueno, por cuestiones de... Matriz, Ok, matriz, ¿qué más había? Cambiar diseño. No imagen, necesariamente, mi estimada, porque lo que pregunto es lo siguiente, es decir, el tipo de gráfico que yo podía insertar. Teníamos listas, procesos, ciclos, jerarquías, relación, matriz que nos decía nuestro estimado Weiner, pirámide ciclo, e imagen. ¿Sí? Ciclos, perfecto. Imagen. Esos son los tipos de jerarquías que teníamos. Vamos a volver acá a las preguntas. Entonces, continuamos. ¿Cuál es la siguiente o el siguiente paso? El paso número 4. Bueno, el cuarto paso vendría a ser hacer clic en el modelo jerárquico, ¿no? Si queremos insertar una jerarquía, hacer clic en el modelo jerárquico. El quinto paso sería clic en aceptar, que es el último que queda. Clic en aceptar para que se inserte la forma. Yo pulso finalizar intento. Terminar y enviar absolutamente todo. Y mi calificación sería de 10. Pueden sacarle captura quienes deseen, mis estimados estudiantes, tanto de la pregunta 1 como de la pregunta 2. ¿Listos? Ok, mis estimados estudiantes. Hasta aquí entonces la clase de hoy. Por favor, quienes deseen pueden adelantarse ya con todas las actividades de todas las asignaturas de la unidad número 2 y quienes no, quienes deseen hacerlo paso a paso, pues les recomiendo que ya trabajen en lo que es el foro 2, en lo que es el video interactivo 2.1, en lo que es la clase y las preguntas de la clase virtual 2.1 también. Si no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud, pues podemos dar por terminada la clase de esta noche. ¿Hay alguna duda, mis estimados estudiantes? Hola, hola, ¿ninguna duda? Licenciado, yo estoy en noveno, pero como decir, no fueron las mismas preguntas de clase. La mía es la anterior. Mi estimada Margarita, es sumamente sencillo verlo justo ahora, a estas alturas. ¿Por qué? Porque cuando usted ingresa a su plataforma y le aparecen las materias, usted puede visualizar tanto de inglés como de informática el nivel que le corresponde. Por ejemplo, si en su plataforma aparece, y esa es una muy buena pregunta, gracias por traer la colación. Si usted, por ejemplo, ingresa a su plataforma y visualiza que está ahí Word básico en el área personal suya, pues obviamente el nivel que corresponde a informática, su nivel sería Word básico y estas preguntas que acabo de darlas no corresponderían a su nivel. Por eso es importante que ingresen únicamente los estudiantes del nivel intermedio y quienes deseen ingresar como oyentes lo hagan pues bajo esa condición de que no se confundan con las preguntas de la clase en vivo. Muchas gracias, licenciado. Un placer, mi estimada Margarita. ¿Alguna otra consulta tal vez, mis estimados estudiantes? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces damos por terminada la clase de hoy, agradeciendo por supuesto la presencia de todos ustedes y esperando que sea de gran, bueno, conocimiento para ustedes, de gran ganancia para ustedes en cuanto a lo que respecta a informática. Que estén muy bien, mis estimados estudiantes. Les veo el día lunes. igual dice buenas noches, que tengan una linda Bendiciones, noche. dice. Gracias, dicen buenas noches. Hasta el lunes. Que pasen bien. Chao.